Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta plática donde abordaremos el tema pruebas eléctricas para diagnóstico y mantenimiento de transformadores eléctricos. Su servidor, Ángel Marroquín de Jesús. Comenzamos. La plática la vamos a tener basada en estos siguientes puntos. Vamos a hablar sobre la introducción, tipos de transformadores en la industria, pruebas eléctricas, pruebas al aceite aislante, cromatografía de gases y hablaremos un poco sobre las conclusiones de este temario. Miren, el tema que vamos a comentar es sobre transformadores eléctricos. Como muchos de ustedes ya lo saben, el transformador es probablemente una de las máquinas eléctricas más útiles que se ha inventado. Este dispositivo puede elevar o reducir voltajes, así como corriente en un circuito de corriente alterna, lo cual permite transmitir energía a través de grandes distancias y distribuirla de manera segura en las industrias, en los hogares. Para esto, pues, nos apoyamos de la parte de generación de energía eléctrica en las distintas centrales, llámese hidroeléctricas, termoeléctricas, eoloeléctricas, nucleoeléctricas, etcétera. En cada una de ellas, pues existe un transformador que es conocido como un transformador elevador. El voltaje ya elevado se pasa a la parte de la transmisión, viaja por los conductores eléctricos soportados por estas torres, llegará a los centros de consumo y se utilizará un transformador reductor. Ahí el voltaje es modificado a valores de utilización para las distintas cargas que se encuentran. Funcionamiento del transformador. Es sabido también por todos ustedes que el transformador es un elemento que funciona basado en el principio de inducción electromagnética. Hay un núcleo de acero al silicio, de grano orientado, la mayoría de las veces. Tenemos un arrollamiento en el primario, tenemos un arrollamiento en el secundario. No hay una unión física entre el primario y el secundario, es por inducción. Y la potencia de entrada está definida por el voltaje, por la corriente, la potencia de salida por el voltaje, por la corriente, donde los números 1 corresponden al primario y los números 2 corresponden al secundario. Entonces tenemos un circuito magnético en este tipo de transformador. Aquí la pregunta, ¿por qué las compañías eléctricas utilizan los transformadores? Básicamente porque permite manejar el nivel de voltaje a conveniencia. El transformador es una de las máquinas más confiables, no tiene partes móviles, se pueden transmitir grandes cantidades de energía de un lugar a otro, se utiliza alto voltaje, baja corriente. A tener baja corriente, pues se tienen menores pérdidas en los esquemas de transmisión. Aquí algunos tipos de transformadores. Este transformador corresponde a los tipo autoprotegidos, transformadores que son utilizados en los sitios o medios rurales. Vemos aquí algunos de sus componentes, son de pequeña potencia, normalmente son monofásicos, ¿sí? Este es un transformador trifásico de los que comúnmente vemos en los postes instalados, ¿sí? Son equipos que al verlos a simple vista sí no tienen elementos de indicación de temperatura, no cuentan con el cambiador de derivaciones accesible, en algunos casos sí, en algunos otros está en el interior del tanque, no tienen indicador de nivel. Vamos, son los transformadores que se utilizan para la distribución por parte de la compañía suministradora de energía eléctrica. Aquí tenemos ahora el transformador tipo pedestal. De igual manera, son transformadores que, debido a los requerimientos de los distintos esquemas de construcción, están instalados en las banquetas, en algunos jardines, están instalados en algunas partes, en el sótano de algunas construcciones, no necesitan el espacio tan grande como los que son conformados en una subestación compacta del tipo interior o tipo intemperie. Este es un transformador tipo pedestal trifásico. ¿Sí? Aquí ya se pueden apreciar que se tiene el indicador de temperatura del líquido aislante, se tiene el indicador de nivel del líquido aislante, se tiene además sus elementos de válvulas de sobrepresión,
se tienen el seccionador, los portafusibles de expulsión tipo bayoneta. Bueno, son algunos de los componentes que tienen estos transformadores. Existen también los transformadores tipo sumergible monofásico. Estos normalmente se instalan en bóvedas que están pues ahí en el suelo, enterrados literalmente, ¿sí? Y que ante alguna condición de inundación, bueno, pues estos transformadores están diseñados para poder seguir trabajando. Aquí está el tipo sumergible trifásico. Este es un transformador ya de cierta potencia, estamos hablando de 225 kVA. Ya tiene los distintos elementos como el indicador de temperatura sin contacto de alarma, el cambiador de derivaciones ahora es accesible, cuenta con una combinación de válvula de dreno y de muestreo, tiene válvula de sobrepresión, indicador de nivel de aceite. Ya empiezan los transformadores de esta potencia a tener estos elementos que permiten tomar ciertas lecturas y estar al pendiente de las variaciones que tengan. Aquí está ahora un transformador de los que normalmente se utilizan en las subestaciones compactas. Podemos ver la garganta de baja tensión, la garganta de alta tensión para acoplarse al tablero en media tensión. El tablero de baja tensión del lado izquierdo se acoplaría. Se alcanzan a apreciar los indicadores de nivel, se ve el cambiador de derivaciones, el indicador de temperatura, indicador de presión vacío, el mano vacuómetro, y cuenta con válvula de sobrepresión. Este es un transformador, ¿sí? Que, como pueden ustedes observar, cuenta con más elementos. Válvula de alivio de presión, provisión para válvula del filtro prensa, indicador de nivel de líquido, cambiador de derivaciones, orejas para izaje, indicador de temperatura de devanado, de temperatura de líquido. Cuenta con radiadores para un intercambio de calor, ¿sí? Válvula de drenaje y muestreo, y tiene un relevador de presión súbita. Entonces, más equipado, por obvias razones, pues será más costoso, tendrá mayores esquemas de protección, lo que permite estar al pendiente de su funcionamiento. En la actualidad, pues hay muchos transformadores que se utilizan para aplicaciones tales como en la energía solar, en las centrales de generación. Por ejemplo, para las centrales fotovoltaicas, es bien sabido por todos que los módulos fotovoltaicos nos producen un voltaje de corriente directa. Se tiene que pasar ese voltaje a través de un inversor que la convierte de corriente directa a corriente alterna en voltaje, ¿verdad? Y ese voltaje ya se puede llevar a un transformador donde se puede elevar ese voltaje, ¿sí? También existen transformadores para las granjas eólicas. Recuerden que los aerogeneradores producen un voltaje de corriente directa. En la parte inferior de la torre, de la estructura, se cuenta también con inversores que transforman ese voltaje de corriente directa a un voltaje de corriente alterna y pasa a los transformadores donde normalmente se eleva para transmitirse hacia los centros de consumo. Muy bien, tenemos ahora aquí el transformador de potencia. Es un elemento que la potencia en los MVA ronda los 7.5, los 10, los 20, 40, 90, 110 MVA. Son transformadores más robustos, están instalados en subestaciones tales como las de la compañía suministradora, en algunas plantas industriales que reciben un voltaje en su subestación de 115 kilovolts, de 230 kilovolts. Vamos a encontrar estos transformadores. Cuentan con muchos elementos de protección, eh, con los motoventiladores, con indicadores de temperatura, nivel de líquido, con tanque conservador, con relevador Buchholz. Ya están más equipados, por ende son más costosos, y también este tipo de transformadores se encuentran en las distintas plantas industriales, centrales de generación, y todos estos equipos pues requieren de un mantenimiento que permita mantenerlos en condiciones de operación adecuadas. ¿Cuáles son los principales componentes de un transformador? Normalmente los conductores eléctricos, los devanados, el núcleo magnético, el aislamiento, está conformado por papel, por aceite,
tenemos un cambiador de derivaciones, las boquillas del primario, del secundario, el sistema de enfriamiento conformado por los radiadores, ¿sí? Un sistema de protección. Y en esta imagen que les pongo acá se alcanza a ver el tanque conservador y algunos elementos adicionales. El aislamiento está conformado por papel. Su función, pues, aislar los potenciales y proveer soporte mecánico. El material puede ser el papel craft, papel crepé, cartón prensado, ¿sí? Que van colocados entre bobinas y bobinas para la correcta operación. Aquí se alcanza a ver cómo está conformado en su interior. También cuenta con aceite. Su función es aislar los potenciales, reducir calentamientos, mantener alejada la humedad. El material puede ser un aceite mineral, puede ser base silicona, puede ser aire, puede ser nitrógeno, puede ser hexafluoruro de azufre. Sí, en años recientes han surgido aceites vegetales que provienen de semillas oleaginosas, como la soya, que están dando muy buenos resultados, tienen muchas ventajas, ¿sí? Pero una de las variables es el costo. Pero bien fundamentado el uso de un transformador con aceite vegetal, pues puede entrar en operación de acuerdo a los proyectos que se tengan. Las pruebas de mantenimiento, ¿cuál es el objetivo? Primero, evitar fallas. Sabemos la importancia que tienen los transformadores eléctricos en las plantas industriales. Una falla en uno de ellos, pues va a ocasionar muchos problemas, la continuidad en el servicio, paros de producción, pérdidas para la empresa, etcétera. El diagnóstico se basa en la recolección de información confiable para tomar la decisión correcta. Esto estará basado en la realización de pruebas de mantenimiento, pruebas eléctricas, pruebas dieléctricas, para tomar una decisión correcta que nos permita ahorrar dinero, tiempo. Se tiene que estar haciendo un mantenimiento cada cierto tiempo, cada 6 meses, cada año, en función de los requerimientos del equipo. Y estaríamos hablando de pruebas como resistencia a los devanados, factor de potencia, pruebas al aceite, pruebas de resistencia de aislamiento, pruebas de relación de transformación. El modelo básico de falla de un transformador. Normalmente un transformador con buenos cuidados, con buenas actividades de mantenimiento, tendrá una duración de 25 a 30 años. En la parte inicial, pues puede tener un equipo estrés eléctrico, puede haber contaminación. Eso es en la parte normal. En la cuestión de la vida física, esto empieza a decaer conforme avanzan los años, puede tener una reparación de tipo de sustituirle algún devanado, de sustituirle la totalidad del devanado, de cambiar el aceite. De pronto se pueden hacer las actividades del overhauling, como se dice, donde se puede reactivar al transformador, se puede reacondicionar para que pueda seguir durando algunos años más. Y con el tiempo, pues el equipo va a fallar. Eso no tiene escapatoria, ¿verdad? Pruebas de mantenimiento. ¿Cuál es el enfoque? Partiendo de los componentes internos de un transformador, se puede dividir las pruebas eléctricas de acuerdo a su enfoque. Primero, hay pruebas dieléctricas que se hacen al sistema aislante, la resistencia de aislamiento, la capacitancia y factor de potencia, rigidez dieléctrica del aceite. Y las pruebas eléctricas van enfocadas al sistema mecánico. En ellas encontramos a la resistencia óhmica de devanados, relación de transformación, polaridad y fase, corriente de excitación. Aquí me detengo en esta parte una vez que ya tenemos este breve contexto del tema. Cuando se va a hacer el mantenimiento en una subestación eléctrica, muchas veces nos apoyamos en este reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. En su artículo 63 habla que para servicios en media o alta tensión, cuando las necesidades del usuario lo ameriten, se solicitará al suministrador con la anticipación que se requiera una libranza para efectuar el mantenimiento de sus instalaciones, el cual hará el usuario sujetándose a las condiciones y plazos de libranza y bajo su responsabilidad, con personal propio o contratado a su servicio, mismo que deberá tener experiencia en estos trabajos para evitar riesgos de accidentes, así como daños a terceros. Esto se los comento porque toda vez que se han fijado las fechas para la realización del mantenimiento, hay que tomar en cuenta esto, ¿verdad? Las pruebas
Están basadas en el IEEE C 57.152, guía para pruebas de campo. Existe una información de parte de la Comisión Federal de Electricidad en un libro denominado el SOM 3531. Ahí está la información que nos indica cómo son los esquemas para la realización de pruebas, las conexiones. Me detengo en esta parte para comentarles sobre los esquemas de enfriamiento de los transformadores. En la nomenclatura anterior, un transformador lo podíamos identificar como el OA, FA, FOA o FOW. Y esto correspondía a un transformador autoenfriado por ventiladores, a través de los radiadores, el aceite se mueve por convección. Para un FOA, el aceite es impulsado por bombas que circula a través de los radiadores. ¿Sí? Ese aceite impulsado, el aire soplado a través de los radiadores, el FOW, pues bombas de aceite a través de un intercambiador de calor enfriado por agua. Y aquí vemos una nomenclatura de un transformador 12, 16, 20 con sus distintos esquemas de enfriamiento. Pero en la actualidad existe otra nomenclatura, ¿verdad? Donde tenemos estas 4 letras, ¿sí? El medio por el cual se hace el enfriamiento interno, el mecanismo por la circulación del medio de enfriamiento, el medio de enfriamiento externo y el mecanismo de circulación del medio de refrigeración. Y vamos a tener distintas letras que nos van a dar una indicación. Entonces ahora se denominan como ONAN, ONAF, ONAM, OFAF, ¿sí? Y aquí corresponden los tipos de enfriamiento con la designación actual y la designación anterior. Solamente es un comentario para que recuerden los esquemas de enfriamiento. Aquí tenemos una placa de datos de un transformador. Se puede apreciar que es un tipo ONAN, ¿sí? Está libre de bifenilos policlorados, dicen en esta placa. Es un transformador que tiene una conexión delta estrella aterrizada, ¿sí? Y estamos hablando de 2500 kVA en 34.500 en el primario, 440 diagonal, 254 volts en el secundario. Y aquí es una placa de datos en la que, a ver si se alcanza a apreciar, pero aquí tenemos la resistencia de aislamiento a 20 grados Celsius y el factor de potencia a 20 grados Celsius. ¿Qué quiere decir? Que en esta placa de datos ya nos ponen los valores de resistencia de aislamiento y de factor de potencia con los que el transformador ha salido ya de fábrica. Muy bien, vamos a empezar ahora con el asunto de las pruebas eléctricas. Todos hemos escuchado la frase Megger o la palabra Megger y pensar, dicen en esta laminita, que todo inició con la prueba de Megger y el giro de una manivela. Esta es una fotografía de hace muchos años donde se está realizando la prueba de resistencia de aislamiento con un medidor de resistencia de aislamiento, ¿sí? Y estos eran de una manivela. Se hacía la conexión y se tenía que dar vueltas a esa manivela durante unos minutos y obtener valores que se registraban en los formatos. Esta prueba de resistencia de aislamiento se define como la oposición que ofrece un material aislante a la circulación de corriente cuando se le aplica una diferencia de potencial. La corriente resultante de la aplicación de un voltaje en un material aislante se conoce como corriente de fuga. Esta prueba se realiza en corriente directa. Aquí vemos algunos equipos, aquí está uno de los primeros medidores, ha ido evolucionando y actualmente pues hay equipos electrodigitales. La prueba es comúnmente conocida como Megger o megueado en ocasiones se dice, y se ejecuta conforme a lo solicitado en el estándar IEEE S57 o el IS 60076. Normalmente se aplican 5000 volts dependiendo del dispositivo bajo prueba y su voltaje de operación. Acá hay una tablita que dice que la capacidad del equipo de corriente alterna en función de los voltajes a los que opera. Aquí tenemos para 100 volts, de 440 a 550 volts, 2400 volts, 4160 volts y mayores. Si los equipos que se van a probar operan en estos niveles de voltaje, aquí en el lado derecho, en la otra columna, muestra el voltaje de prueba que se podría utilizar. ¿Qué factores afectan la prueba? La contaminación en el aislamiento, humedad y la temperatura. La prueba se realiza en el dominio del tiempo, es decir, se ejecuta a 1 minuto para obtener el índice de absorción dieléctrico y a los 10 minutos para obtener el índice de polarización. Los valores medidos se utilizan para obtener una gráfica del comportamiento del aislamiento. Aquí tenemos las expresiones para calcular estos índices.
Aquí está la tablita de referencia para obtener, en función de los resultados que nos dan las pruebas, una evaluación de la condición que guarda el aislamiento. Aquí tenemos si es dudoso, bueno, excelente, con estos parámetros que aquí están mostrados. Esta es una curva donde se presume que un aislamiento estará probablemente bueno si los valores van en ascenso. Unos valores que se mantengan pueden ser indicativos de que se tiene humedad y contaminación, pueden estar presentes en ese aislamiento. La prueba en campo, hay que tener en cuenta aspectos de seguridad. El transformador a evaluar debe estar fuera de operación. Hay que cortocircuitar en los devanados de alta y de baja tensión. Hay que hacer una limpieza de boquillas. Utilizar el circuito de guarda para asegurar la medición. Utilizar cables aislados y blindados para obtener una lectura limpia. El rango de medición amplio para crear una tendencia. Instrumento para trabajar en subestaciones energizadas, categoría 4. Es muy importante aquí recalcar que los transformadores que se vayan a probar deben de estar siempre desenergizados y debidamente puestos a tierra a través de un conductor. Aquí les muestro ahora el esquema para la realización de la prueba para los transformadores de dos devanados, una prueba de resistencia de aislamiento. Aquí tenemos en la parte inferior la prueba 1, 2, 3, normalmente conocidas como alta contra baja más tanque, alta contra baja y baja contra alta más tanque. Aquí tenemos el medidor de resistencia de aislamiento con sus tres terminales, línea, guarda y tierra. Aquí está el puente que se decía en la lámina anterior para las boquillas del primario, el puente para las boquillas del secundario. El conductor de línea va aquí a la parte de las boquillas de alta, ¿sí? En la parte de baja tenemos que están puenteadas y además el X0 en este caso, al ser un transformador en estrella aterrizada en el secundario, su conexión, se conecta al tanque y el tanque está debidamente puesto a tierra. ¿Qué es lo que se evalúa? Pues la resistencia que existe entre la bobina de alta y el tanque y núcleo, la resistencia que hay entre la bobina de alta y la bobina de baja, y la resistencia que hay entre la bobina de baja y el tanque y núcleo. El esquema de conexión para la realización de prueba de resistencia de aislamiento a un transformador de 3 devanados. El esquema de conexión para realización de la prueba en autotransformadores. Para reactores, prueba de resistencia de aislamiento. Los valores deben ser referenciados a una temperatura de 20 grados Celsius. En función de los valores que se obtengan en las mediciones y dependiendo del voltaje entre fases al que opera nuestro equipo, hay una tablita que hace referencia a estos valores que como mínimo debe de dar un transformador. Ejemplo, si tenemos un transformador en 13.200, cae en esta clase de 15 kilovolts, el valor mínimo aceptable será de 410 megaohms. Valores por arriba de ese valor son excelentes. Valores por abajo de ese valor ponen en duda la operación o la continuidad de la operación de este transformador. Así, para los distintos niveles de voltaje tenemos distintos valores de megaohms como mínimo. Mencionábamos hace rato sobre la temperatura que afecta para las lecturas de resistencia de aislamiento. Normalmente llega a la planta industrial, es el transformador en operación, se hace la desenergización, el transformador tiene todavía, el aceite tiene cierta temperatura, se toma en cuenta esa temperatura, se busca un factor de corrección. Si el transformador está a 40 grados, el factor de corrección es 3.3, si está a 35 es 2.5. Aquí les muestro ahora un ejemplo de los valores de resistencia de aislamiento en el modo de alta contra baja más tanque. Las lecturas a los 15 segundos, a los 30 segundos y de ahí hasta el minuto 10. Cada minuto se calculan los índices de absorción, los índices de polarización, ¿sí? Y como ejemplo, este transformador tenía 30 grados Celsius, el factor de corrección es de 1.8, todos los valores que están aquí se multiplican por 1.8, el índice de absorción y polarización no van a cambiar porque se están multiplicando los valores por el factor de 1.8, entonces me quedan los mismos valores. La prueba de relación de transformación. Esta es una prueba que se define como la relación del número de vueltas del devanado primario respecto del número de vueltas del devanado secundario.
Esta prueba es mejor conocida como TTR por sus siglas en inglés de Test Turn Ratio y se realiza de conformidad con el estándar de pruebas, el IEEE 57. La prueba se realiza en corriente alterna. El equipo debe ser capaz de inyectar un voltaje de corriente alterna, al menos de unos 8 volts. Esta prueba se utiliza para detectar los siguientes problemas: defectos de la fabricación en los devanados, polaridad incorrecta, cortocircuito entre espiras, falla del devanado a tierra, conexiones de alta resistencia, cambiador de derivación defectuoso. Para esta prueba es necesario calcular la relación de transformación teórica, haciendo algunas operaciones ahí matemáticas, y la relación de transformación medida es la que nos va a proporcionar el equipo de medición. Entonces tenemos relación teórica, relación medida. Entre relación teórica lo multiplicamos por 100 y la diferencia permisible máxima es de 0.5%. Para todas las mediciones del TTR se considera que la relación de voltaje de un transformador en vacío es igual a la relación entre el número de espiras. Aquí vemos un equipo TTR de hace muchos, muchos años. Son buenísimos, todavía existen. Estos equipos tienen una particularidad de que, a diferencia de los equipos que son electrodigitales, pues un equipo electrodigital le conectas y él te va a dar una lectura. Estos equipos, como les muestro en esta figura, eh, tenían cierta característica en la que si usted conectaba mal las terminales hacia las boquillas, en ocasiones la manivela se ponía dura, tenías que manipular mediante las perillas los valores de relación de transformación que ya habías calculado, los ibas agregando aquí con las perillas hasta encontrar el valor de la relación de transformación. Había unas agujitas que indicaban ahí cuando quedaban en la parte central esas agujitas, bueno, pues ya ese era el valor de relación de transformación. En la actualidad se siguen utilizando. Acá hay unos diagramas de conexión, eh, donde podemos ver las conexiones de acuerdo al grupo vectorial de la IEC. Hemos escuchado por ahí que hay un transformador DIN 1, DIN 7, etcétera. Este es el DIN 1, una conexión delta estrella aterrizada. Aquí tenemos las fases que se van a probar. Nos indica que vamos a conectar en el primario, H1, H3 en el primario. Vemos esta parte horizontal en el lado de la conexión en delta. X1, X0 es la parte horizontal en la conexión en estrella aterrizada. Y posteriormente tendríamos que hacer H2, H1, X2, X0, H3, H2, X3, X0. ¿Sí? Y la relación de transformación la vamos a calcular con la multiplicación del voltaje en el primario por la raíz cuadrada de 3 entre el voltaje entre fases en el secundario. Es una forma de calcular la relación de transformación. Hay muchos más elementos de conexión. La prueba ya cuando se hace en campo, pues hay que tener una limpieza, una buena conexión de las terminales, hay que identificar la posición del cambiador de derivaciones. Es muy importante porque eso nos va a indicar en la tabla, en la placa de datos hay una tablita donde se ve el nivel de voltaje para cada uno de los distintos niveles, distintas posiciones del cambiador de derivaciones. ¿Sí? De esta manera que si tenemos un transformador en 13.200 volts primarios, esa es la posición número 3. En la posición 2 sería 13.530, en la posición 1 sería 13.860, en la posición 4 sería 12.870 y en la posición 5 12.540. En nuestro país se tienen 2.5% por cada paso, digamos que 5% de variación arriba de la posición nominal y 5% abajo de la posición nominal. Hay que excitar el devanado primario con un voltaje conocido. La corriente generada en el devanado donde se aplica el voltaje se le conoce como la corriente de excitación. Este es el caso para un transformador monofásico. El diagrama de conexión, los cables de prueba H0, H3, X0 y X3 deben permanecer desconectados y aislados del transformador. Esta es la conexión para un autotransformador con terciario. Esta es la conexión para un transformador de dos devanados en conexión delta estrella. ¿Sí? Ya lo habíamos comentado cómo era la conexión. Aquí el comentario es hacer
el conexionado de las terminales, ¿sí? El trabajador, pues, no debe de permanecer ahí arriba, ¿verdad? Hay que pedirle que se baje para evitar cualquier problema con alguna conexión eléctrica. Ahora vamos a hablar un poco sobre el factor de potencia. El factor de potencia es la técnica de prueba eléctrica en la que se aplica una tensión de corriente alterna para medir la corriente de fuga, de conformidad con el IEEE 57. ¿Cuál es el objetivo? Medir los valores de capacitancia y de tangente delta o factor de potencia o disipación de las diferentes combinaciones del sistema de aislamiento del transformador. Todo sistema de aislamiento, sin importar su condición, sabemos que tiene una cantidad medible de pérdidas eléctricas. El envejecimiento del material aislante causa un incremento en las pérdidas del sistema de aislamiento. Esta prueba se utiliza para detectar los siguientes problemas. Determina si el aislamiento ha experimentado cambio físico en su estructura. En cualquier caso, proporciona una idea de las pérdidas eléctricas en el aislamiento. La tendencia, el historial es importante. Valores de referencia, el factor de disipación. Si obtenemos valores menores de 0.5, es bueno. De 0.5 a 0.7 hay un deterioro que es normal en un transformador. De 0.7 a 0.1 se recomienda realizar una investigación. Y mayor que 1 ya hay un deterioro excesivo. Ya los aislamientos han experimentado cambios físicos en su estructura ocasionados por el calentamiento, ocasionados por fallas en los transformadores. El sistema de aislamiento de un transformador puede ser modelado como un capacitor. La capacitancia del capacitor depende, ¿sí?, de las características del material involucrado, del dieléctrico y de su geometría. La prueba se realiza típicamente a 10 kilovolts de corriente alterna, ¿sí? Entonces, aquí sí hay que tener muchísima precaución porque es un voltaje elevado, ¿sí? Hay que hacer la prueba con el transformador fuera de operación. Eh, Hay que cortocircuitar los devanados de alta, los devanados de baja tensión y se mide la capacitancia entre devanados. Aquí podemos ver en estas figuras las capacitancias que existen entre un punto y otro, entre un devanado y otro, de tal manera que si hay afectaciones o las lecturas no corresponden de acuerdo a los parámetros recomendados por el fabricante cuando este transformador salió de la planta, pues a partir de eso vamos a ir creando un historial y vamos a tener la posibilidad de estar evaluando cada vez que se haga un mantenimiento, tomar como referencia esos valores. Variaciones abruptas hay que investigar. El factor de potencia, el sistema de aislamiento está conformado, como decíamos, el papel aceite. El factor de potencia no es dependiente con la tensión. En el aislamiento tipo seco, el factor de potencia es dependiente con la tensión. Para un transformador de dos devanados, aquí está la conexión, factor de potencia. Utilizaremos un equipo a 10 kilovolts. Las conexiones, primario contra secundario, primario contra tanque, guardando secundario, primario contra secundario más primario, contra tanque. Ya en la actualidad hay equipos muy sofisticados que básicamente son una computadora. Usted conecta el gancho de alto voltaje, el de bajo voltaje, le da un botón después de haber introducido ciertos parámetros y el equipo le va a indicar los valores. Hace muchos años se usaban equipos que tenían que ser manipulados por técnicos, ingenieros muy hábiles para manipular perillas y constancias, constantes, multiplicadores. En la actualidad los equipos han evolucionado y tenemos equipos muy sofisticados que nos permiten encontrar estos valores de manera muy rápida. Para un autotransformador con terciario, aquí está el esquema de conexión: primario contra terciario, primario contra tanque, guardando terciario, primario contra terciario, más primario contra tanque. Ok, la resistencia de los devanados. La resistencia de devanados, la medición de resistencia es una prueba común en transformadores de potencia. Sirve para verificar que no existan problemas de conexión y o daño en los devanados. Esta prueba es también conocida como resistencia óhmica de devanados. Se realiza de conformidad con el IEEE 57. La prueba se realiza en corriente directa. Se realiza para detectar contactos flojos o deteriorados, cambiador de derivaciones en mal estado, espiras en corto del devanado, devanado abierto.
¿sí? Esta prueba es bastante útil para detectar este tipo de problemas. Por ejemplo, en esta parte pueden ver ustedes que hay una baja resistencia. Ahí tenemos un contacto, ¿verdad? Y hay una figurita aquí abajo donde se dice que hay una indeseada alta resistencia. Un falso contacto va a ocasionar eso. Y esto puede derivar en daños en el devanado, daños a la bobina, daños en el cambiador de derivaciones, etcétera. Nos puede ocasionar muchos problemas. La prueba de resistencia de devanados me permite estar al pendiente cada que se haga el mantenimiento y puedo observar los valores, las tendencias. Algunas recomendaciones. La prueba en campo se dice no exceder el 10% del valor de la corriente nominal. Es un equipo de pruebas el que se utiliza, que opera con corriente directa y se recomienda no introducir o no inyectar más allá del 10% del valor de la corriente nominal, debido a que esto podría causar lecturas erróneas debido al calentamiento del devanado. La corriente de prueba es entre 1 y el 10% del valor nominal. Si un transformador en el secundario tiene una corriente a plena carga de 100 amperes, bueno, pues le voy a poner 1 ampere o 10 amperes como máximo. Si la corriente de prueba es muy baja, las lecturas de resistencia no serán consistentes. ¿Cómo se deben de interpretar estos valores? Se comparan las lecturas contra valores de fábrica y mediciones previas. Hay que compararlos entre fases, en lo que me dé la fase A, la fase B, la fase C, entre ellas. Las diferencias de prueba recomiendan, los estándares de prueba recomiendan una diferencia máxima del 2 al 3% de los valores de resistencia entre las tres fases. Una sugerencia en el IEEE 57 dice que el valor medido respecto de valores de referencia debe ser menores al 5%. Esto se refiere a que de fábrica también el transformador sale ya con su hoja de datos, con sus pruebas que le realizaron. Y respecto de ese valor que salió en fábrica, nuestro transformador debe tener una variación menor al 5%. En la actualidad hay equipos que hacen esta función de desmagnetización. Esto debido a que cada que se hacen pruebas en los transformadores y se utilizan corriente directa, existe el riesgo de magnetizar el núcleo. Es por ello que el IEEE en el C57 recomiendan desmagnetizar el núcleo antes de poner el transformador en servicio, evitando así corrientes de inrush. Esto les comentaba, ya en la actualidad hay equipos que hacen esta función, le ponen ahí desmagnetizar núcleo y está haciendo su operación y al final nos dice que el núcleo ha sido desmagnetizado. Aquí está la prueba para un transformador de 2 devanados. Hasta aquí hemos comentado acerca de las pruebas eléctricas. Vamos a abordar un poco acerca de la rigidez eléctrica del aceite. La rigidez eléctrica es una medida de la capacidad que tiene un aceite dieléctrico para soportar esfuerzos. El valor de la rigidez sirve para indicarnos la presencia de contaminantes como agua y partículas suspendidas, contaminación en el mismo aceite por estas partículas, carbonización. Esta prueba es mejor conocida como rigidez eléctrica del aceite y se realiza de conformidad con los estándares de prueba del ASTM D877, el ASTM D1816 e IEC 60156. Es un equipo que utiliza corriente alterna. En este equipo se toma una muestra de aceite, ¿verdad?, del transformador en la válvula inferior, se toma una muestra, se introduce en esta copa de prueba que tienen estos equipos y en función de el estándar, el IEC 60156, el ASTM, el 1816 o el ASTM D877, pues ya vienen las distancias de separación entre los electrodos cuando son esféricos, semiesféricos o planos, ¿sí? Entonces, en esta copa de pruebas se introduce el aceite. El tamaño de recipiente es aproximadamente entre 300 a 500 mililitros, de 500 a 950 y de 300 a 500 mililitros. El incremento de voltaje es de 2 kilovolts por segundo, 0.5 kilovolts por segundo, 3 kilovolts por segundo, dependiendo del estándar que se vaya a utilizar. Algunos equipos ya vienen con estas estándares, solamente hay que ir seleccionando. Y el tiempo de agitamiento es de 1 minuto y el tiempo de reposo es 1 minuto entre prueba y prueba. Los valores que se obtengan nos van a dar la lectura en kilovolts a los que rompe
este aceite aislante o digamos el valor al que el aceite pierde sus propiedades de dieléctrico. La prueba en campo, pues seleccione el tipo de electrodos, ajuste la separación entre los electrodos, utilice la tapa con agitador motorizado, ubique el instrumento de prueba, seleccione el estándar de prueba y ejecute la prueba. Tenga cuidado porque es una prueba de alto voltaje. Normalmente los equipos pueden llegar a manejar voltajes de hasta 60 kilovolts. Se usa para aceites aislantes de interruptores, de transformadores. Se retira el recipiente de prueba del equipo cuando se ajustan los electrodos. El equipo no opera si la tapa se encuentra abierta. Tiene un micro que si la tapa no está cerrada, el equipo no opera. Es decir, el equipo no debe operarse si se detecta alguna parte dañada, ¿no? Aquí está una leyenda, dice, el equipo no opera si la tapa se encuentra abierta. Es decir, si está abierta la tapa y usted le oprime el botón, el equipo no va a inyectar el voltaje, solamente hasta que esté debidamente cerrada. Se retira el aceite derramado después de terminadas las pruebas y aquí les muestro en un fragmento de un reporte de laboratorio, ¿sí? La rigidez eléctrica de este aceite está en 14 kilovolts. Este laboratorio dice que mínimo debe ser 25. ¿Qué se puede detectar a través de pruebas al aceite? Si en el aceite tenemos lodos y partículas suspendidas, si hay admisión de humedad, eso va a degradar el aceite aislante. Esto es uno de los principales contaminantes, ¿verdad? Lodos y partículas y la admisión de humedad. Eso hace que el aceite se degrade, eso va a contaminar el aislamiento de las bobinas y llegará en un momento dado a un cortocircuito en el devanado. Pasemos rápidamente ahora al tema de la cromatografía de gases. El objetivo es verificar el contenido de gases disueltos en el aceite, los cuales son indicativos de problemas internos que pueden conducir a una falla. La prueba se realiza con un cromatógrafo que permite dividir y cuantificar los diferentes gases que están disueltos en el líquido aislante. Se habla de parts por millón, es una unidad de medida con la que se mide la concentración. Se refiere a la cantidad de unidades de una determinada sustancia que hay por cada millón de unidades del conjunto. Se utiliza una jeringa de vidrio o cilindro metálico de 50 mililitros a 250 mililitros de capacidad. La jeringa debe estar provista de una válvula de 3 vías para el sellado y 2 mangueras de plástico. Un recipiente con capacidad de hasta 20 litros, aparato para la extracción de los gases del aceite y el cromatógrafo para la identificación y cuantificación de los gases. Algunas recomendaciones: las muestras deben suministrarse para el análisis de gases disueltos tan pronto como sea posible, y el análisis de gases disueltos debe realizarse dentro de las 48 horas después de que se ha extraído la muestra. Si las muestras se guardan en jeringas de vidrio por más de 24 horas antes del análisis de gases disueltos, estas deben de protegerse de la luz. Normalmente se toman las muestras en campo, en las jeringas, se guardan en los maletines y de inmediato, pues, lo más pronto que se pueda llevar al laboratorio o guardando las recomendaciones que aquí les he comentado. Algunas cosas a considerar. No es práctico esperar cero incremento de gases disueltos. Hay muchos factores que producen gases durante las pruebas. El cobre actúa como un catalizador para producir etileno. El hidrógeno se forma de la reacción del agua y del acero. El dióxido y el monóxido resultan del envejecimiento normal. Adicionalmente, siempre existen algunos márgenes de error en el resultado del análisis de gases disueltos en el aceite aislante. Normalmente se utilizan 3 gases claves: el hidrógeno, el etileno y el acetileno. Aquí se dice que el hidrógeno es el gas alarma. El etileno, cuando su contenido es más del doble de la cantidad de acetileno, es un claro indicativo de un sobrecalentamiento de algún metal, conectores, tornillería. El acetileno es la condición más peligrosa, ya que aún en cantidades tan pequeñas como 5 parts por millón, significan ya la existencia de un arco interno, lo cual es sumamente destructivo. También aquí se involucra la celulosa. Los valores límites de estos gases son 1000 parts por millón para el monóxido de carbono y 10.000 parts por millón para el dióxido de carbono. En los distintos métodos de diagnóstico, aquí podemos encontrar a partir de los resultados del laboratorio o algo en lo que se apoyan los técnicos de un laboratorio de análisis de gases. Son estos métodos: el método de diagnóstico, la relación de Donenburg. Se toman los valores de metano, de hidrógeno, de acetileno, de etileno, y se van ubicando en estos cuadritos y de pronto puede caer el metano en esta región
Y el acetileno en esta región, pues el problema es térmico, en esta es arqueo y en esta región es corona. En los métodos de diagnóstico también está el triángulo de Dual. En esta parte se señalan los porcentajes de cada gas y se trazan líneas paralelas al lado anterior, de manera que las tres coincidan en un punto. Y aquí ya nos va dando información si está en un área de alta energía, de baja energía, si se debe a descargas, corona, un calentamiento menor a 200 grados, un calentamiento de 200 a 400 grados o calentamientos mayores a 400 grados. El método de diagnóstico, el código de Roger, hace la división de metano, hidrógeno, etano, metano, etileno, etano, acetileno, etileno, y nos va dando en un rango y nos va dando un código, y después con estos códigos se buscan aquí abajo y ya nos puede indicar si es deterioro normal, descarga parcial, etcétera. Esto lo hacen en el laboratorio, solo se los quería comentar aquí. Y aquí tenemos un reporte de una cromatografía de gases y nos dice, en ejemplo, ¿no? Según el triángulo de Duval, se apoyan en ello, dice el equipo presenta una mezcla de fallas térmicas y eléctricas, la concentración de gases combustibles es de alarma, se recomienda la revisión interna de este equipo y la desgasificación del aceite. En función de los valores que aquí tenemos, ¿sí? Este es un reporte y el laboratorio ya te da algunas observaciones. Aquí tenemos otro reporte. Entonces, la presencia de hidrógeno y metano en estas concentraciones indican descargas parciales de baja energía de 150 a 300 grados Celsius. Se recomienda la revisión interna de este equipo y la desgasificación del aceite aislante. Aquí tenemos otro. Se recomienda la revisión interna de este equipo, la desgasificación del aceite. Hay una presencia de etileno, indica la falla térmica de mediana temperatura. La concentración de gases combustibles es de alarma. Son reportes que te manda el laboratorio, ¿sí? En este otro te dicen que se recomienda el análisis en 3 meses para observar tendencia de dicho gas, porque este aceite presenta una considerable concentración de hidrógeno sin llegar a niveles de alarma, pero debido a que este gas es clave para detectar descargas parciales de baja energía, pues ahí está esta recomendación, ¿sí? Aquí tenemos un reporte de las pruebas físico-químico-eléctricas y de acuerdo a la norma mexicana, este aceite presenta características apropiadas para refrigerar y proteger el aislamiento sólido. Se recomienda el análisis en 12 meses como una rutina de mantenimiento. Entonces, son los reportes que te da el laboratorio, son algunos de los resultados que se muestran. En función de esto, pues ya te da la información para proceder en el mantenimiento de tu transformador. ¿Qué se puede detectar a través de la cromatografía de gases? Normalmente, si hay conexiones flojas o mal diseñadas, habrá puntos calientes. Eso va a empezar a hacer una emisión de gases. Esto me va a traer como consecuencia descargas parciales y eso va a ocasionar al final un cortocircuito del devanado. Entonces, son los mecanismos de falla a través de la cromatografía de gases. Aquí tenemos la generación de gases durante la descomposición. El monóxido de carbono y el dióxido de carbono van a aparecer alrededor de los 250 grados Celsius. Cuando algo en su interior del transformador está en esas temperaturas, ya hay presencia de monóxido y de dióxido. En este diagrama les puedo comentar ahora sobre las temperaturas de la falla. Hablemos si tenemos en un transformador acetileno, algo está cercano a los 1000 grados. Entonces, esta es una condición bastante crítica, ¿verdad? La presencia de acetileno. Bien, como parte de las conclusiones, les puedo comentar que todos los transformadores son muy importantes en cualquier subestación eléctrica. El ingeniero debe tener la capacidad, el técnico, el ingeniero de mantenimiento, deben de tener la capacidad de estar gestionando las actividades de mantenimiento. En algunas plantas industriales, los ingenieros y los técnicos realizan ese mantenimiento, cuentan con el equipamiento, están capacitados. En algunas otras no lo hacen ellos, subcontratan a una empresa para que hagan este tipo de trabajos. Cualquiera que sea la actividad que realicen, el transformador es el corazón de una subestación eléctrica. En esta presentación hemos compartido con ustedes algunas de las pruebas eléctricas que se aplican a los transformadores, algunas recomendaciones para la realización de la misma, los diagramas, algunos valores de referencia, ¿sí? Los equipos siempre avisan cuando van a fallar. Técnicos e ingenieros deben ser capaces de interpretar las señales para evitar problemas en la operación de la subestación eléctrica.
Es necesario correlacionar los resultados de las pruebas eléctricas para emitir un diagnóstico. Hay muchas veces que en algunas plantas industriales solamente hacen una prueba o dos y ya te dan un diagnóstico. En ocasiones no es muy bueno hacer eso. Hay que correlacionar los resultados de todas las pruebas. Los transformadores son equipos costosos. En algunas plantas industriales solo se tiene un transformador. ¿Se imaginan si ese transformador falla? Pues va a poner en serios aprietos al personal de mantenimiento, va a haber paro de producción, va a haber materia prima que probablemente ya no va a servir para los procesos, eh, fallas en el suministro, si esto no se revisa de manera constante, la realización de pruebas a los transformadores eléctricos, el mantenimiento, sí, bueno, pues nos va a ocasionar muchos problemas. En esta presentación hemos compartido con ustedes las pruebas eléctricas a los transformadores que están inmersos en aceite aislante y algunas recomendaciones han sido indicadas también en la parte de los aceites aislantes. Así que esto es lo que les queríamos comentar. Finalmente, la vida de un transformador es la vida del aislamiento y la vida del aislamiento es un factor controlable. Ojalá que se queden con esa frase y pongan en práctica esta actividad de mantenimiento y de cuidado de los transformadores. Cuando se hace el mantenimiento, pues ya te entregan un reporte con todos los documentos, con todos los análisis, un reporte fotográfico de actividades. Hay que tener en cuenta que hay que usar un equipo de protección personal adecuado para las actividades. El técnico debe estar capacitado, entrenado, los equipos de prueba deben de estar debidamente calibrados. Entonces, el personal debe de tener cursos de capacitación, las DC3 que se utilizan para este tipo de actividades. Bueno, me representa que el trabajador asistió a un curso y que tiene una constancia DC3 por haber asistido. Entonces, muchas empresas están solicitando esto de la DC3. Muchas empresas están solicitando que el personal que intervenga en sus equipos esté debidamente capacitado, entrenado para evitar problemas. Y por mi parte es todo. Aquí dejamos el correo electrónico de contacto, el teléfono para atender con mucho gusto sus dudas, sus inquietudes. Los invito a que escriban sus preguntas, sus comentarios en el chat para poder atenderlos. Cualquier duda, inquietud que tengan, sean tan amables de escribir ahí en el chat y estamos totalmente a sus órdenes. Y les agradezco por haber participado en este webinar. Aquí están mis datos. Muchas gracias. Hasta la próxima.